Gracias por estar con nosotros en el programa Para Dónde Vamos. El tema de hoy es un tema primordial que tiene que tocarse en todas las temporadas, porque es parte de nuestra vida y es el perdón. Solo que hoy vamos a enfocar el perdón como base primordial para la sanación interior. Si nosotros no perdonamos, no podemos avanzar. No podemos avanzar aunque vayamos a psicólogos, jornadas de sanación. Si no perdonamos, no podemos avanzar. Quiero presentarles al equipo que me está acompañando hoy. Teresita, Betty, Isabel, Anita. Gracias por estar con nosotros. Ellas nos van a enriquecer con sus testimonios y con sus experiencias de cómo fueron logrando poco a poco este camino de sanación a través del perdón. Por eso quería decirles, hermanas, que el perdón es un proceso fundamental, ¿verdad? Y el perdón transforma nuestras vidas, transforma y nos cambia radicalmente. Sabemos que el Señor dejó el perdón en el Padre Nuestro, eso lo decíamos en otra temporada, dejó el pan y el perdón al mismo tiempo. O sea, que así como nosotros tenemos que comer todos los días, alimentarnos todos los días tenemos que estar perdonando. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad y es por demás que no tenemos personas cerca de nosotros que nos ofendan, que tienen mal humor, que nos dicen, bueno, hasta perdonar al conductor que nos tira el carro, ¿verdad? Y nos llena de una gran rabia y nos grita por la ventana. Y nosotros decimos, Señor, en tu nombre lo perdono. O sea, tenemos que estar perdonando. Entonces, el perdón implica soltar esos sentimientos negativos que nos han causado. Ya sea que nos hemos causado a nosotros mismos o que otras personas nos han causado a nosotros. Y eso no significa que vamos a justificar, porque las personas creen que al decir si yo perdono, estoy justificando lo que me está haciendo. No es así, sino que me permite que ese dolor ya no me controle. Creo que ese es el punto. Y esto es lo que yo les quiero preguntar a ustedes. Teresita, ¿alguna vez la falta de perdón controló su vida? Sí, por muchos años controló mi vida. Yo me enfocaba en el dolor que me habían causado, las heridas, padecí muchas enfermedades psicosomáticas, pues, debido a la falta de perdón, y realmente pasé con sentimientos negativos, ira reprimida, resentimiento, enojo. Sí controló mi vida, mucho. ¿Etisael? Sí, también a mí, al punto que me enfermé también. A mí de la hipertensión, digamos, el dolor causó tanto que hubo este desequilibrio por dentro, y sí, me dominaban estos sentimientos de ira, de enojo, de dolor, de muchísimo dolor, de frustración. O sea, todos estos sentimientos negativos sí dominaron mucho tiempo mi vida. Anita. Sí, también. Y en mi caso también lo que reconozco es que me costó darme cuenta de que era por falta de perdón muchas emociones negativas que tenía. Había mucha tristeza, una baja autoestima, miedos, y era porque no me daba cuenta que tenía falta de perdón desde mi infancia. Porque pensaba, uno va justificando las cosas, ¿verdad? En la vida cree que son circunstancias, pero que realmente cuando empezamos a trabajar nuestra sanación nos damos cuenta que es una falta de perdón disfrazada, que la vamos tapando con cosas. Entonces, en mi caso, causaba mucha tristeza y una baja autoestima e inseguridad. ¿Y cómo descubrió que el problema del perdón era hacia usted misma? Fíjese que, pues, con la gracia del Señor, hace años pues me invitaron a vivir un retiro de iniciación de vida en el Espíritu, y pues ahí empecé a descubrir lo que era la sanación interior. Entonces empecé un proceso que ha sido largo de años, y poco a poco he ido descubriendo cosas
hasta llegar al punto en que yo me culpaba mucho por cosas que había pasado. Entonces fui entendiendo que eso es lo que me estaba causando ataduras y que no me dejaba ser libre. Entonces, con acompañamiento espiritual, con un pastoreo, con sacerdotes, con retiros, con la decisión y el deseo de querer sanar, empecé un proceso. Y también pues tuve un apoyo psicológico para poder caminar y soltar algunos nudos que habían que me obstaculizaban avanzar. Gracias, Anita. Uno de los problemas de la falta de perdón, y es tan importante la sanación interior, porque muchas veces nosotros tenemos detonantes. Estos detonantes están unidos a situaciones que nos pasaron en nuestra niñez. Entonces, situaciones que no logramos sanar, que no logramos perdonar, y hoy en día, cuando alguien sale con alguna actitud o con alguna situación que nos duele, lo que está haciendo es abriendo una herida del pasado. Y por eso podemos enojarnos muchísimo más y tener reacciones más violentas o de enojo y de falta de perdón. Pero lo que realmente está pasando es que esta situación actual nos recordó al pasado. Teresita. Sí, hay situaciones en las que uno reacciona sobredimensionado y es porque alguien dijo algo que nos recordó algo del pasado, una herida del pasado. Entonces uno reacciona instintivamente de forma desproporcionada y después uno reacciona y dice, ¿y por qué reaccioné así? ¿Qué pasó? Pero es porque tocaron una herida del pasado con una actitud que yo no pude controlar. Cuéntenos una historia, un hecho. Bueno, realmente a mí me molesta mucho cuando me dicen, usted debería de, ¿verdad? Entonces me recuerda que siempre fue de que yo tenía que hacer las cosas como ellos querían y como decían. Entonces ese debería me enoja porque me están imponiendo algo que yo tal vez puedo hacerlo de una manera diferente. Entonces ese, usted debería de, o haga esto, o haga aquello. O sea, eso de que siempre lo estén a uno manipulando, eso de verdad me saca como que el indio que llevo dentro. Entonces, me pongo como más reacia, me resisto a hacer las cosas cuando me hacen sentir así. Entonces, ¿qué pasa? Que en el pasado yo siempre fui obediente y, o sea, me manipulaban, me decían haga esto, haga aquello. Entonces, yo llegué a un punto de ser tal vez tan servicial porque yo quería quedar bien con la gente para que no me estuviera mangoneando y diciéndome qué debería de hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la reacción que yo tenía. Ajá. Betty Isabel. Bueno, yo tal vez, digamos, algo que a mí, el que mientan es algo que, y digamos, con esta falta de perdón que he tenido, he estado muy atado a un tema de el mentir, ¿verdad? Entonces, digamos, es algo que a mí me saca de mis casillas, en realidad, el que mientan, digamos, sí es algo, pero tal vez sobre todo me gustaba esto que usted decía, Lore, porque a veces creemos que el perdón es un tema, es un proceso, o sea, es un proceso que toma tiempo y muchas veces no somos, como le dijera, como darnos ese tiempo que necesitamos, ese proceso para sanar, porque muchas veces se dice, no, es que el perdón es tomar la decisión. Sí, es tomar la decisión, pero no pasa de un día para otro, ¿verdad? Y en ese proceso uno va descubriendo, tal vez fue lo que a mí me pasó, porque a mí como que el Señor me iba hablando tanto a través de su palabra, de decir, lo que sale de tu boca, así está tu corazón. Y a mí me asustaba el darme cuenta, cuando yo caía en cuenta de cosas que decía, de cómo reaccionaba, yo decía, Dios mío, esto solo denota cómo está mi corazón de dañado. Y el ser consciente de eso fue como que fui cayendo en la cuenta en decir, es que no he sanado, o sea, tengo todavía que trabajar en mí, porque mis reacciones son los que hablan de lo que yo debo de trabajar acá por dentro. Y ese proceso es
Es un proceso, es lo que le quiero decir. No pasa de la noche a la mañana. Tenemos que darnos ese chance. Qué importante esto del proceso, porque realmente cuando nosotros estamos pequeños nos obligan, perdona a tu hermano. Tal vez el hermano rompió la muñeca. Le rompió a uno su muñeca que uno quería. ¿Y cuál es la reacción de los papás? A veces es perdonarlo. Pero no hay una validación de los sentimientos y de las emociones. Minimizan. Porque muchas veces cuando somos pequeños se les olvida a uno de adulto el cómo puede pensar un niño. Eso que usted dice, para uno de adulto, una muñeca es como, pero ¿y por qué hiciste tanto berrinche si es una muñeca? O sea, pero es que para uno de niño la muñeca pudo haber sido, ¿me entiende? Entonces uno tiende también a minimizar esos sentimientos de adulto y puede cometer esos errores. Por eso es importante validarlos. Sí. Sí, es importante validar las emociones que uno tiene porque, o sea, tienen una razón de ser. Correcto. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos. Gracias, estábamos hablando del perdón y estábamos en esta última parte hablando de que el perdón es un proceso y que también tiene que validarse las emociones y los sentimientos. Si uno no le validan las emociones y los sentimientos, uno no está preparado para perdonar de corazón. Se perdona, pero superficialmente. Es importante que uno valide su emoción diciendo, es que me dolió, me ofendió. Es que de verdad perdí la confianza. Qué importante es que cuando los niños, especialmente entre hermanos que se pelean y esto, y uno, no, tienen que perdonarse, tienen que abrazarse, pero decir, pero te dolió, te pegó, te dolió. O sea, que de verdad tienes que decirle a tu hermano, me dolió lo que me hiciste, ¿verdad? Y después entrar en el perdón, pero no es que de repente es borrón y cuenta nueva. Perdón, no. Yo recuerdo el caso de esta familia, de esta señora, una gran servidora del Señor, de otro país, no de aquí. A ella y su hermana, ¿verdad? La abusaban sexualmente sus medios hermanos. Y cuando ellos le quisieron decir a la mamá que sus medios hermanos las estaban abusando sexualmente, la mamá no les hizo caso. Y le digo, no digan nada porque su papá los va a echar de la casa. Y estas dos niñas fueron creciendo y como dormían en el mismo cuarto de los hermanos, porque era una familia de escasos recursos, siguieron siendo violadas durante muchos años, hasta que cuando ya las niñas desarrollaron, los medios hermanos se fueron de la casa. Cuando ellas cumplieron ya 20 y pico de años, fueron y hablaron con la mamá y dijeron, ¿cómo tú permitiste que nos hicieran esto? Y la mamá les dijo, ay, tanto escándalo, si esas cosas pasan. Y no les quiso hacer caso. Ellas entraron a servir en el proceso de evangelización y les hablaron del perdón. Y tuvieron a la fuerza que perdonar. Pero cuando la mamá se muere, ellas experimentan un alivio. Tanto que cuando entierran a la mamá, se voltearon a ver entre las dos y dijeron, va, por fin. Se dio cuenta que no habían perdonado y tenían una
llevaban una contradicción interior, vivían en un conflicto interior porque dentro de su corazón había un resentimiento muy, muy grande hacia su mamá ya muerta, pero por otro lado se sentían mal con el Señor porque el Señor les decía que había que perdonar. En el Padre Nuestro y en las Sagradas Escrituras, tantos ejemplos y en la palabra del Señor que se habla de la importancia del perdón. ¿Qué pasa? Cuando logran asistir al retiro, a este retiro del dolor a la gracia, vienen al Salvador a vivir el retiro del dolor a la gracia, y entonces se habló de la importancia de validar sus emociones, de tener primero que decirle a su mamá, o sea, ¿por qué? Y empezaron a trabajar este proceso. Después de haber trabajado el proceso, al final del retiro, en otra dinámica, dijo ya, yo puedo hoy sí perdonar a mi mamá. De corazón. De corazón. El problema, ¿por qué vamos cargando en el mundo tanta falta de perdón, tanta enfermedad psicosomática que viene de la falta de perdón? Es por eso. Porque nos han obligado a perdonar sin tener que pasar el proceso de validar mis emociones y decir, me cae mal, o sea, me dolió, me caes mal y por un tiempo no te voy a hablar porque me cae mal, porque me faltaste, sino que de un solo en los matrimonios, de un solo, hay que perdonar. Y tal vez hay una ofensa muy fuerte de parte del cónyuge que te ha dañado, te ha denigrado, te tocó las áreas más sensibles de tu corazón y ya, ay, vaya pues perdonar, ay, no estás enojada todavía, ay, no, qué barbaridad, tú sabes que sos resentida y Dios mío, pero como que uno es trapo. Y así pasa con los hermanos, en la familia, con las amistades y no solamente eso. El perdón no significa que se restablece la relación. Hay pérdida de confianza donde uno dice, sí te perdono, pero yo ya no puedo confiar en ti. Anita. Sí, ahorita que la escuchaba, me hacía recordar una situación. Yo en el colegio desde muy pequeña sufrí lo que ahora conocemos como el bullying. Y a uno, pues yo estuve en un colegio de niñas y católico, entonces lo que usted decía, llama mucho a la caridad, al perdón, a comprender. Entonces, me acuerdo que yo en algún momento me sentí obligada a tolerar esas situaciones. Y lo que iba pasando es que yo no entendía. O sea, y me fui como creyendo las cosas que me decían y me fui aguantando, callando. Y pasa eso de que no se valida. O sea, yo crecí con lo que decían, con lo que nos enseñan, ¿verdad? De chiquitos, que uno tiene que ser bueno y que hay que perdonar y que tener paciencia y que eso. Entonces fui creciendo con eso porque no me enseñaron a validar que me sentía mal. O sea, que estaba enojada, que eso me hacía sentir triste, a expresar realmente las emociones que yo tenía. Entonces lo que pasó es que yo me fui encerrando, me fui haciendo corazas, me fui enconchando y fue lo que hizo cambiar mi personalidad. Entonces como yo me hice bien introvertida, luego vino lo otro y que me empezaban a decir que yo era muy creída, que yo cambiara, que yo eso. Entonces el querer como manipular sin entender realmente los sentimientos que uno tiene. Así que yo me identifico mucho con eso y es bien importante realmente validar, porque uno tiene el concepto que sentir enojo o sentir ese como querer poner límites con la otra persona es malo. O sea, que uno es malo y realmente no es así. Uno tiene que pasar el proceso de dejarse, permitirse sentir esas emociones del momento y luego empezar a procesar, a decir, bueno, o sea, por ejemplo, en un enojo con un hermano, tomar la decisión, porque no es que nos vamos a quedar enemistados para siempre, ¿verdad? Sino que tomarnos el tiempo, decidir que voy a perdonar y permitir que el Señor también vaya haciendo la obra. Fíjese qué interesante lo que estaba diciendo, que le fue cambiando su personalidad. Sí.
Porque cuando a uno le hacen bullying, a los niños, lo correcto hubiera sido decir, un momento, a ella se le respeta. O sea, a ti te tienen que respetar, no tienes que permitir que te hagan eso. O sea, trabajar este proceso, pero si de una sola vez, ay, no, perdónalo. No, si él tiene problemas en su casa. O sea, el punto muchas veces que se justifica al bulleador, no sé cómo se dice, al que bulea. Al que bulea, perdón. O sea, se le está justificando el abusador, ¿verdad? Y se está permitiendo que a la otra persona, o sea, la que tiene que perdonar, la que tiene que ceder, pero cuando son niños, de ahí donde vienen estos cambios de humor, cambios de personalidad que traen consecuencias a la edad futura. Y algo bien importante que quería mencionar es que uno en esa forma de manejar esas situaciones no aprende a poner límites. Entonces la situación se sigue repitiendo y repitiendo constantemente porque a uno le dicen, pues le obligan a que hay que tolerar y perdonar siempre. Y no es así. No es así. Sí, Teresita, es importante lo que Anita decía de poner límites, y el perdonar no significa que usted va a volver a convivir con el abusador. O sea, porque ya lo perdonó y voy a seguir viviendo cerca de él como que si nada ha pasado. No. Tenemos que poner límites y es lo más difícil que existe. Poner límites a los abusadores no es fácil porque está siempre el hecho de que tenés que perdonar, tenés que convivir bien con la persona y a veces son con los miembros de la familia de uno y tiene que estar pues haciendo la cara alegre aunque tenga dolor interno. ¿Cómo puso límites usted? Pues la verdad que yo les puedo dar un ejemplo yo con mis hijos. Mis hijos han sido bien abusadores conmigo y me ha costado muchísimo poner límites. Y al principio yo me sentía culpable y me dolía, pero hoy yo ya puedo decir que ya no voy a permitir que me falten el respeto, que me maltraten, ya mejor no participo. ¿Por qué fue permisiva con sus hijos? ¿Por qué permitió que sus hijos fueran abusadores con usted? Porque yo quería darles lo que yo nunca tuve en mi familia, en mi hogar, con mis papás. Yo nunca tuve una muestra de afecto y todo, y eso fue permitiendo que yo fuera permisiva con mis hijos y yo quería darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, pues el afecto, el cariño y todo. Entonces ellos fueron abusando y lo fueron malinterpretando. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este tipo de abuso? ¿Cómo le afectó a usted físicamente todo ese dolor que usted se lo iba tragando y que se iba llenando de resentimiento con sus hijos? ¿Cómo le afectó? Me afectó en el aspecto de mi salud, hipertensión, depresión, la autoestima sumamente baja porque como que yo no merecía migajas de cariño de mis hijos porque pues sí, mis hijos dicen cualquier situación es mi culpa, pues. Entonces, realmente a mí me ha afectado bastante el hecho de que yo haya tenido que retirarme de ellos y me ha afectado en el sentido de que me he vuelto así como que más retraída. Yo era como que así como que bien alegre, pero hoy mi alegría se ha ido. Pero es que, sí, pero es que sí, usted sufría de migrañas. Ah, sí, padecí mucho de migrañas. De la columna, de enferma mucho de colitis, de migrañas. Todas las itis son derivadas de las emociones. Entonces, mi migraña fue sanando, sanó gracias a tomar la decisión del perdón y hacer un proceso. Yo ya no padezco de migrañas, gracias a Dios. Ahora solo cuando me porto mal y como cosas que no debo. Pero de ahí yo sané muchísimo mis migrañas gracias al proceso de perdón. El perdón, estábamos hablando de que es importante este proceso de perdón, ¿verdad? Porque muchas veces si nosotros no hemos perdonado el pasado, esta es una falta, es un malestar, nos está impidiendo ser libres en el presente. O sea, uno cree que ya lo olvidó, pero todo lo que nos llega a pasar en el presente está unido a situaciones del pasado que a veces nos dicen, por una tontera te estás enojando, por una tontera estás agarrando, ¿cómo es que se llama? Faltas de perdón, pero eso está unido a algo que nos pasó en el pasado. Los famosos detonantes. ¿Qué son los detonantes? Los detonantes que, nos afectan situaciones que a veces
son tan normales, pero nosotros las sobredimensionamos. Entonces, esos detonantes es saber identificarlos y gestionarlos. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y buscar el por qué, irse para atrás a ver qué es lo que le hizo ese detonante. Sí, no, algo que usted me hizo reflexionar muchísimo, que hace poco pasé por una situación bastante difícil, pero me hizo ver que no había perdonado de corazón. Eso que usted, con el ejemplo que nos daba de las hermanas, ¿verdad? Y fue darme cuenta que efectivamente en el pasado no había perdonado de corazón, pero sobre todo mucho de lo que me di cuenta es que realmente no me había perdonado a mí. O sea, a mí, el haber tomado decisiones tal vez no bajo la luz del Señor, el haber aceptado cosas que tal vez nunca tuve que haber aceptado. Entonces, el ser tan consciente que debía de trabajar mucho en ese perdón hacia mí, vea, porque sí generaba mucho resentimiento. Pero yo ¿por qué tomé esta decisión? Porque yo a veces digo, si es que hay señales, siempre hay señales, vea, al momento de que uno toma decisiones que te dicen tal vez no es por ahí, pero uno, sobre todo cuando está enamorado, el amor lo ciega a uno y uno toma decisiones no bajo la sabiduría de Dios, sino que bajo las emociones, y hacen que uno pueda llegar a cometer errores fundamentales para la vida, vea, para el futuro. Entonces, eso que usted decía, sí, para mí ha sido bastante revelador, el ser consciente de que no había perdonado de corazón en el pasado, y es que eso no te deja avanzar. Estás como atada, y vuelven a surgir esas mismas emociones que uno pensó que ya las había superado. El de ser tan consciente de decir, Dios mío, así estoy de mal por dentro, ¿verdad? Pensé yo que ya lo había trabajado y superado, pero me doy cuenta que no. ¿Por qué? Porque no perdoné de corazón. Uno le impresiona saber y descubrir que muchas enfermedades físicas vienen de la falta de perdón. Así es. De hecho, hay médicos que dicen, yo le he hecho todos los exámenes y usted no tiene nada. A mí mi cardiólogo, o sea, con él, sí, y así, o sea, él es quien mejor me conoce, y a mí me decía, Betty Isabel, tu hipertensión es emocional. O sea, el día que tú quieras vas a dejar de tomar pastillas. O sea, es un tema tuyo, interno, físicamente no estás enferma. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo es esto? ¿Vea? O sea, qué fuerte son las emociones. Yo decía que son capaces, lo que usted nos decía al principio, que nos dominan. O sea, es cuando uno realmente puede decir, no puede ser que esto siga dominando y no me permita ser libre. Porque yo digo, uno a medida va conociendo del Señor, el Señor habla de la libertad que hay en Él, de la plenitud que hay en Él. Pero esto nos ata y no nos permite sentirnos así. Es que a veces uno cree que el perdonar es excusar al otro. No, perdonar es liberarte tú. Es liberarte y el darte cuenta. A mí es que eso es lo que me ha impactado hoy con lo que yo he vivido. El ser tan consciente de decir, pero es que al final la única que se está haciendo daño soy yo. Sí. O sea, la otra persona, pues hay que ver a qué hace, pero es que yo soy la que, vea, o sea, el ser consciente que esto es por mí, no es por la otra persona, es porque yo ya no quiero sentir esto, ya no quiero que me domine. Correcto. Hay una frase que les quiero dejar para irnos a un corte comercial que dice, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Así es. Vámonos a un corte comercial, ya regresamos.
Gracias por permanecer con nosotros. Había terminado con esa frase: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eres tú. Que el punto es, a la hora de perdonar, no es que estoy aceptando lo que la otra persona me hizo. Estoy aceptando que no quiero seguir padeciendo, no quiero seguir atado, no quiero seguir enfermándome. Y porque, como decíamos al principio, el perdón es importantísimo para el proceso de sanación. Y Jesucristo, en todos los evangelios, nos dio grandes ejemplos de la importancia de perdonar, pero, por favor, teniendo en cuenta que el perdón es un proceso donde se me tiene que validar mis emociones y mis sentimientos y un espacio de tiempo para procesarlo, para poder perdonar. Yo no puedo decir, pues te perdono. Bueno, a menos que sea una cosa tonta, ¿verdad? Pero si estamos hablando de ese perdón que nos quiebra el corazón, ese perdón que nos quiebra por dentro, de ese dolor, que es esa estaca que llega a nuestro corazón, que nos duele físicamente el corazón. Eso no es de la noche a la mañana. No. Es un proceso en el cual sabemos que tiene que terminar en perdón. O sea, nosotros no podemos decir, esto que tú me hiciste, nunca en mi vida te lo voy a perdonar. No, nosotros como hijos de Dios sabemos que toda ofensa, todo daño del corazón, tarde o temprano tendrá que terminar en perdón, porque eso es lo que el Señor a nosotros nos pide, nos invita, nos llama. Cuando el Papa Juan Pablo II vino la primera vez, que estábamos en mero conflicto, yo recuerdo, yo estaba más joven y estaba oyéndolo allá por Metrocentro, en el templete papal y todo, y él lo primero que dijo cuando iba a dar la Eucaristía es: el perdón es decisivo. O sea, vivíamos en un conflicto armado. Es un imperativo, o sea, hay que perdonar. O sea, realmente todos los que hemos sido dañados, ofendidos, sabemos que no nos podemos llevar ese odio a la tumba. Terminará en perdón. Pero vamos a hablar de ese proceso que nos lleva al perdón después de validar el dolor, validar el sentimiento, validar la emoción, ¿verdad? Entonces después podemos entrar en ese proceso de perdón. Teresita. Sí, yo voy a contar una porción de mi experiencia con la falta de perdón hacia mi mamá. Cuando yo tenía 4 años, trataron de violarme unos cipotes, por así decirlo. De 12 años eran 5 los que me tenían de las manos y de los pies y estaban a punto de violarme, y hasta público tenían aplaudiendo. Y providencialmente mi mamá llegó y yo daba gritos pidiendo ayuda. Y llegó mi mamá, y la reacción de mi mamá para conmigo fue agarrarme de una mano y me dio una paliza que como que yo tenía la culpa. Y yo viví con eso, que después todo lo que me sucedía, yo me quedaba callada porque tenía temor de las reacciones de mi mamá. Y hasta hace un par de años yo descubrí que tenía ese resentimiento con mi mamá de cómo me había tratado en esa ocasión. Tuve que hacer el proceso del perdón imagínense, tenía 4 años y lo que recuerdo fue la reacción de mi mamá y lo que me hizo. Y luego, pasé como 55 años rumiando esa cosa, y hasta hace poco yo logré perdonar a mi mamá, pero fue bien liberador para mí, porque mi mamá ni se acuerda, pero yo sí lo recordaba. Entonces fue bien difícil trabajar esa parte del perdón, pero fue bien sanador y liberador para mí, porque el hecho es que uno hace el proceso del perdón y todo, pero eso no significa que yo voy a olvidar. Es recordar sin dolor. Si yo estoy consciente de que ya perdoné y ya lo puedo recordar sin dolor, ya no me duele, ¿verdad? Pero a veces nosotros perdonamos del diente al labio, y eso nos sigue rumiando por dentro y nos sigue causando daños. Entonces, sí es una decisión el perdonar, pero es un proceso y a veces muy largo. Es que sí sabemos
De hecho, si ustedes estaban escuchando desde el inicio del programa, el problema de Teresita ha sido de que ha consentido a sus hijos. Y sus hijos, ya todos adultos, han abusado de su mamá por ser muy condescendiente y muy permisiva. Pero viene la raíz, de ahí viene la raíz. Fíjense qué interesante es la importancia de la sanación interior también y del trabajar el proceso de perdón, porque hasta que Teresita pudo perdonar a su mamá, ella empezó a poner límites a sus hijos. O sea, esto es así. Y qué importante es que usted que nos está viendo empiece a revisar en su vida, ¿verdad? ¿Cuántas faltas de perdón o cuántas veces ha tenido que perdonar a la ligera, llevando en lo profundo de su corazón un dolor y un sentimiento que no le hayan validado? Es más, a veces uno es permisivo que ni siquiera nos han pedido perdón cuando nosotros estamos diciendo, vaya, pues te perdono. Y ni siquiera nos han pedido perdón, ni siquiera se han dado cuenta del daño que nos está haciendo. Porque qué importante es poder decir a nosotros, ese comentario me dolió mi corazón. Ese comentario, eso que tú me estás diciendo, me estás recordando una forma en que a mí me trataban. Y esto está dañándome. O sea, de verdad te pido, no me vuelvas a decir eso. O sea, es el validar y el respeto que nosotros nos tenemos que tener a nosotros mismos para que las personas que están alrededor de nosotros sepan que todo tiene un límite. Sí, tal vez me gustaría a agregar algo. El problema es que nos han condicionado tanto con el perdón que tenés que perdonar. Es que dice la palabra de Dios que tenés que perdonar. Pero es un proceso, hay un proceso y una decisión, ¿verdad? No es así de fácil. Ah, sí, pues te perdono. Ese es el perdón del diente al labio que le sigue haciendo daño a uno, ¿no? Correcto. Betty Isabel. Fíjense, Lore, que ahorita pensaba, digamos, puede que uno tal vez cuando uno fue pequeño, porque ha sido mi vivencia, ¿verdad? Digamos, y he trabajado mucho la sanación interior de otras cosas, pero digamos en mi caso, a mí tal vez me ha costado el dar ese paso y el perdonar las distintas situaciones que me han ido pasando, pero yo a veces digo me ha costado tanto tal vez por cómo fui criada, porque en mi entorno, en mi hogar desde muy pequeña, sí estuve rodeada de mucho amor. Entonces eso hoy digo no es bueno, o sea, porque nos hace vivir en una burbuja que tampoco es real y te crees esa soberbia, vea, esa soberbia nos hace a nosotros decir, pero yo ¿por qué te voy a perdonar si vos me hiciste daño a mí? ¿Me entiendes? Ha sido un poco mi experiencia y por eso el dar ese paso de el querer perdonar a mí en lo personal me ha costado muchísimo. Cosas, digamos, no tienen que ser cosas graves, vea, pero el resentimiento ha sido algo porque yo a veces lo medito con el Señor y digo, tal vez eso fue lo que a mí me afectó, vea, porque creó en mí esta soberbia, vea, y que además yo siempre me creí muy buena, vea, entonces el dar el paso de perdonar, porque como además me creo buena, yo no le hago daño a nadie. Pero todo niño necesita ser amado, respetado, validado y protegido para que crezca sanamente. Entonces, no es que fue un error que haya sido criada con amor. A veces lo que pasa es que las personas son demasiado consentidas. Tal vez sí. Entonces, el ser consentido trae serias consecuencias porque no se les está enseñando límites a los niños, no se les están poniendo límites, todo lo que piden lo quieren. Y digamos, ¿verdad? En mi caso, todo lo que yo pedía me lo daban. Claro. Y si no eran mis papás, era mi abuelito. Y si no eran mi abuelito, eran mis tíos. Sí, entonces, eso sí le hizo daño, porque usted se creyó, entonces, como que era el ombligo del mundo. Así es. ¿Verdad? Pero no, o sea, todos necesitamos ser amados, protegidos, ¿verdad? Pero es cuando usted fue consentida. Y eso es lo que le trajo problemas ahora en la edad adulta. Y por eso me ha costado tanto, ¿me entiende? O sea, que es interesante, digamos, que no solo se da, digamos, cuando hemos tenido una infancia con mucho dolor, sino que también al contrario, vea, o sea, es
siempre nos cuesta, siempre el dar el paso, siempre el ceder. Sí, no, y es que yo digo la soberbia, o sea, te hace creer que nadie tiene derecho a hacerte daño. Sí, correcto, pero eso se debe a que cuando uno ha sido demasiado consentido, lo que está haciendo es un tremendo daño. Anita. Sí, fíjense que quiero hilar un poquito lo que decía al principio, que con el bullying que sufrí desde muy chiquita, me hizo un tanto necesitada de buscar cariño y de ser aprobada y no sufrir rechazo. Y yo en quien me arropaba mucho era con mi papá. Entonces, yo era muy apegada a mi papá desde pequeñita. Y cuando yo tenía como 10 años, se tomó la decisión de que él se iba a ir del país por cuestiones económicas, la guerra, estaba difícil la situación y se fue del país. Entonces, para mí fue un abandono. Claro, esto lo vine a entender 30 años más tarde, ¿verdad? Pero como la niña tuvo esa herida y se justificaba todo, o sea, realmente había una razón del por qué se estaba yendo, pero yo de chiquita no lo entendí. Entonces así fui creciendo con un abandono y con un miedo al abandono, y por el vacío de no tener a mi papá, empecé a tener relaciones de noviazgo desde muy pequeña y empecé a tener relaciones muy codependientes. Y yo tenía novios y yo era muy permisiva con todo, en todo sentido, por el miedo a perder a ese novio, porque yo me sentía amada. Entonces fue pasando el tiempo y fui muy dañada por diferentes relaciones que realmente no eran sanas. Fui madre y luego me hice también una relación enferma. Era una mamá que no era sana, porque yo me entregaba totalmente y me sacrificaba en todo por mis hijos. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar mi sanación interior, que empecé de la mano del Señor, y me di cuenta que todo este hilo de situaciones eran faltas de perdón que habían ido causando heridas en mi vida. Y ahí fue que empecé a trabajarlo y pues el Señor me fue mostrando poco a poco y me fue dando las herramientas para perdonar y así poder desatar y poder empezar a ser más libre, poder amar sanamente y poder poner límites y ser más feliz. Qué interesante y qué importante es que usted que nos está viendo en este programa analice cómo está su vida, cómo está en el tema de perdón, cómo está el tema de su relación con su cónyuge, con sus hijos, con sus seres queridos, porque puede ser que hayan raíces de faltas de perdón que nos está llevando a tener unos comportamientos y unas reacciones como los que nos están contando Anita, Teresita y Betisabel. Vamos a un corte comercial, regresamos. Gracias, estamos aquí de nuevo. El tiempo va pasando rápido y realmente no quiero dejar pasar cómo Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, su vida, su ministerio, nos lleva siempre al perdón. Él perdonó. Él perdonó en la cruz, en un momento muy difícil. Y ese perdón ha sido un ejemplo para que muchos mártires han perdonado a sus verdugos. Vemos como Esteban, ¿verdad? Que fue el primer mártir. Él, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando le estaban tirando piedras para matarlo. Vemos toda una serie de parábolas del perdón. El perdón del hijo pródigo. Habló de la importancia de perdonar con aquel hombre que le debía mucho dinero al rey, le perdonó y no quiso perdonar a otro que le debía poquito. O sea, ¿por qué? Porque el primero que nos perdona a todo es el Señor. Él nos perdona todo. Por eso sabemos y tenemos que estar conscientes
que no podemos decir que vamos a llevar ese odio y esa cólera y esa falta de perdón hasta el día de nuestra muerte. No. Si nosotros somos cristianos, si nosotros amamos al Señor, sabemos que todo resentimiento y toda falta de perdón tiene que llevarnos tarde o temprano a perdonar. Cuando vivamos y pasemos por este proceso de validación, de decir, me duele, me ha dañado mi corazón, he perdido la confianza. Y otro detalle del perdón también, sabemos, es que muchas veces hay relaciones que ya no se vuelven a restaurar. ¿Se perdonan? Sí. Ya no tengo nada en contra de ti, pero yo ya no puedo volver a confiar en ti. O sea, la relación se pierde. Se rompe. Aunque ya no se piensa con dolor, aunque ya no, pero ya uno decidió poner un límite porque ya no está dispuesto a que esta persona vuelva a seguir haciendo daño. Entonces, el Señor nos invita, ¿verdad? Que el perdón es esencial en nuestra vida cristiana, en nuestro corazón. Y es importante que el proceso del perdón es primero validar el dolor. Tenemos que validar el dolor, como decía, reconocer el dolor. Segundo, reflexionar sobre la situación que se ha dado, ¿verdad? O sea, comprender por qué nos sentimos heridos. Porque allí es donde nosotros podemos descubrir que hay algo del pasado que se está uniendo. Otra parte del proceso del dolor es decidir al final, después de reconocer el dolor, de reflexionar sobre la situación, al final es decidir perdonar, ¿verdad? Y buscar apoyo. Realmente, cuando nosotros estamos tremendamente heridos y golpeados, tenemos que buscar apoyo. Como Anita decía, retiros espirituales, una ayuda psicológica, una ayuda con un director espiritual, una ayuda en una dirección espiritual, tal vez también con un laico o alguien que está dentro de la comunidad. Y esto nos va llevando a que este proceso se va dando hasta que nos logramos liberar. ¿Por qué? Porque no podemos tener sanación interior, recibir sanación interior, si no hemos perdonado. Teresita, el tiempo se nos está acabando. ¿Qué quisiera usted decirle a todos los hermanos que nos están viendo de acuerdo a su experiencia y vivencia? Bueno, primero que nada, autoexaminarnos, saber qué faltas de perdón tenemos pendientes. Primero identificarlas, luego gestionarlas y por último tomar la decisión de perdonar. La verdad es que si el Señor nos perdona, ¿quiénes somos nosotros como para no perdonar? Pues, Claro. si nosotros también hemos hecho cosas terribles, entonces autoexaminémonos, pensemos cuáles son las faltas de perdón que tenemos pendientes y trabajémoslas. Okay. Y es que el perdón es una decisión. Sí. Una vez pasado el proceso, uno dice, yo decido perdonar, aunque no lo sienta. Betty Isabel. Bueno, el mensaje que yo les daría es, dense el chance de dar ese paso de querer perdonar, el querer experimentar esa libertad que solo tenemos cuando decidimos perdonar de corazón. Y algo que es fundamental, que usted lo decía, es el tener un acompañamiento. Es necesario el aferrarnos a la palabra de Dios. El mayor ejemplo lo tenemos en Jesús y de muchos casos, vea, o sea, la traición de Pedro, tantas cosas que todos los pasamos en nuestra vida, pero el darnos cuenta que sí es posible cuando nos aferramos al Señor. Gracias, Betty Isabel. Anita. Pues igual, motivarlos a no tener miedo, a dar el paso, a tomar la decisión de perdonar, a descubrirnos y a conocernos. Quiero decirles que también no hay límites para el perdón, porque como les expresaba, por ejemplo, con mi papá, yo esto lo vine a descubrir tarde, o sea, con los años, y mi papá ya había fallecido. Y sin embargo, con el acompañamiento de una comunidad, con oraciones y con un regalo del Señor, realmente yo pude tener esa reconciliación con mi papá, perdonando, y también hacerles ver que
el perdón no necesariamente tiene que ser una ofensa grandísima, sino que pueden ser cosas pequeñas, pero que en nuestro interior causó una herida, entonces debemos de perdonar. Hay que dejar que el Señor haga su obra en nosotros con su gracia. Gracias. Miren lo que dice la palabra del Señor en San Lucas 17, 3. Dice, estén atentos. Si tu hermano llega a pecar, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, otras 7 veces viene a pedirte perdón, y si me arrepiento, perdónalo. O sea, queda bien claro este proceso de perdón. Se nos acaba el tiempo, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este proceso, especialmente si usted ha descubierto que todavía en su corazón hay una falta de perdón, entrégueselo al Señor y trabaje en este proceso para llegar a perdonar. Anita, vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos en tus manos, mi Dios. Tú conoces nuestros corazones, porque tú nos has creado, conoces nuestra historia desde el principio hasta el fin. Tú sabes cada momento que hemos ido viviendo y que probablemente nosotros hemos ido olvidando, tapando. Pero en este día, Señor, queremos pedir que derrames tu gracia, que nos des un baño de luz para que podamos entrar a esa intimidad de nuestra historia y que podamos descubrir dónde están esas heridas por la falta de perdón, mi Señor, y que podamos tomar la decisión con tu amor, con tu misericordia, con esa misericordia que tú has derramado en nuestras vidas, perdonándonos, que también hoy nosotros tomemos la decisión de ser libres porque tú nos has hecho libres y que podamos perdonar. Pero asimismo, Señor, te pedimos que derrames tu sanación, porque solos no podemos, porque sabemos que una falta de perdón, un enojo, un resentimiento es difícil, pero contigo, mi Dios, podemos. Amén. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Quiero recomendarles este libro. Se llama ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? Miren qué interesante. ¿Qué pasa si me duele demasiado y no puedo perdonar? ¿Qué pasa si la otra persona no lo lamenta? Me hizo daño, pero no lo lamenta. ¿Cómo puedo liberar a alguien que ha hecho algo tan malo? Este libro está en librerías La Ceiba, ¿verdad? ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? Quiero agradecerles al equipo. Gracias, Teresita, Betty Isabel, Anita. Gracias por haber estado con nosotros en este programa con este tema tan maravilloso, el perdón, que esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado como nosotros. Y les recuerdo, el programa Para Dónde Vamos, los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde y martes a las 9 de la noche en reprise en su canal Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.